Transmitiendo desde Morelia, Michoacán, Radio Tele, una televisión cercana a la gente. La televisión como debe ser. Hola, muy buenas tardes. Estamos aquí en su programa de Mundo Alternativo, como cada miércoles, muy puntuales. Todo el área técnica, aquí también trabajando a todo lo que da. Un saludo también a la directiva del grupo Radio Tele, la televisión como debe de ser. Y estamos aquí en su programa de Mundo Alternativo, precisamente con una emisión más. Y hasta donde llegue esta señal de Telecable aquí en Morelia y del Internet, con el YouTube, que siempre subimos este programa al famoso canal de videos, pues saludamos a toda la gente que amablemente siempre nos deja sus preguntas, sus comentarios, siempre nos sugiere algunos temas, y el día de hoy precisamente vamos a volver a platicar, como ya lo habíamos hecho hace, no sé si el año pasado, que habíamos platicado un poquito acerca de los sueños, de alguna manera la importancia que tienen los sueños. Entonces, de alguna manera, algunas personas dicen que es importante tener sueños en la vida, y a veces la gente dice también que es importante el dormir, no solamente el soñar. Hay personas que dicen que no recuerdan los sueños, hay personas que dicen que tienen sus sueños a colores o en blanco y negro. Hay muchas características muy interesantes que vamos a platicar el día de hoy, pero precisamente antes de que comencemos a entrar en el fascinante mundo de los sueños, déjeme darle unos datos muy interesantes que tengo aquí en mis apuntes acerca de la importancia del dormir. Dormimos aproximadamente 8 horas diarias los seres humanos. Entonces, cuando lleguemos de alguna manera a los 60 años de edad, habremos dormido una tercera parte de nuestra vida, y 20 años aparentemente estuvieron perdidos, sin hacer nada, simplemente tumbados en la cama, durmiendo y soñando. Pero es muy importante, obviamente, el dormir para recuperar muchas cuestiones del cuerpo, de las células, de las neuronas, y obviamente el soñar también es muy importante. Y entonces la pregunta para mucha gente sería, ¿el dormir demasiado es un tiempo perdido? Pues por supuesto que no, porque de alguna manera, como yo te explicaba, el cuerpo se recupera, se regeneran las células, se cierran nuestras heridas y conservamos mejor la salud. Algunas personas dicen que necesitan dormir las 8 horas completas para poder descansar bien. Hay personas que duermen más tiempo, ¿sí? Hasta se avientan sus siestas en el día y todavía andan cansados o con sueño. Pero a veces algunos expertos en fisiología del sueño dicen que con 3 horas que uno durmiera al día, habría una recuperación orgánica importante. Por eso sí sería necesario pues analizar esos aspectos con sus terapeutas y con sus psiquiatras y sus médicos. De alguna manera el dormir nos ayuda a regenerar nuestro cuerpo. Y el soñar, fíjese muy bien para que anote esta parte, porque siempre le pido que aquí en su programa de Mundo Alternativo tenga a la mano lápiz y papel. Dormir es para regenerar nuestro cuerpo, ¿sí? Todas las cuestiones de salud. Y soñar es para reorganizar nuestra alma, es decir, nuestra conciencia. Ambas cosas son muy importantes, pero en muchas ocasiones la gente dice es que yo no me acuerdo haber soñado nada, pero es que sí se soñó, pero la gente exactamente no lo recuerda porque anda a lo mejor muy tenso y con muchas preocupaciones. Entonces, en nuestro inconsciente se va precisamente guardando este archivo de vivencias y de alguna manera a veces la hipnosis nos puede ayudar a recuperar mucha información del área del inconsciente, porque como el inconsciente es un archivo de vivencias, pues ahí hay hechos, palabras y sentimientos que tenemos muy bien guardados y muy bien clasificados. Y de alguna manera la gente pues requiere atender y entender propiamente sus sueños, porque hay muchos mensajes importantes. El ser humano llega a soñar un 20% de su tiempo al dormir. Es decir, si una persona duerme 8 horas, no está soñando las 8 horas,
sino solamente un 20% de ese tiempo que se fue a dormir. Un bebé sueña aproximadamente un 70% del tiempo que duerme. Y un abuelo de 60 años solo sueña el 15%. Entonces es muy importante entender que el soñar y el dormir es especial para nosotros los seres humanos, pero también para los animales superiores, porque es un privilegio realmente el soñar. ¿O acaso no ha descubierto usted a su perrito, a su gatito que están como soñando y hasta gruñendo en su sueño? Quiere decir que sí hay un sueño. Y precisamente vamos a empezar a ver unas imágenes con mi estimada Lupita, para ir explicando acerca de la fisiología de los sueños, para que usted vaya tomando nota, porque esto le será de mucha utilidad para entender este proceso, este mecanismo de para qué soñamos, por qué soñamos, qué tipos de sueños hay. Bueno, hay clases de soñadores, los que sueñan siempre y los que no recuerdan haber soñado. Esos son los tipos de soñadores. ¿Qué tipos de sueños existen? Bueno, pues hay personas que dicen que sueñan a colores, otras personas dicen que sueñan en blanco y negro, otras personas dicen que sueñan sueños, valga la redundancia, muy reales, otros dicen que sueñan cosas muy locas, otros dicen que tienen un sueño muy profundo, otros dicen que tienen un sueño muy ligero, y de alguna manera pues la gente pues va a ir analizando cómo es su tipo de sueño, porque obviamente la gente se preguntaría, ¿por qué olvidamos los sueños y aquellos que recordamos son de una forma vaga o a veces inconexa? Porque a veces los sueños se sofocan o se anulan. ¿Por qué hay algunos sueños que se anulan o se sofocan? Porque nosotros tenemos una censura interna. Es decir, porque nosotros, según nuestra educación, según nuestras necesidades y las prohibiciones en nuestra vida, los tabúes, la moralidad, también esas características afectan a nuestro inconsciente, y a veces con muchos sueños nos llegamos a sentir impuros, inmorales, nos escandalizamos ante ciertos pensamientos, palabras o escenas en nuestros mismos sueños, pero simplemente son simbolismos que tendríamos que analizar, porque en nuestros sueños los deseos impuros se manifiestan enmascarados y disimulados en forma de imágenes simbólicas, para evitar que reconozcamos el deseo prohibido que nos negamos a nosotros mismos en la vida real, en la vida cotidiana. Cuando se sueña normalmente lo mismo y lo mismo y lo mismo siempre, nuestro cuerpo está avisando que existen enfermedades que están desapercibidas. Tome nota de esta parte. Cuando el cuerpo, cuando la persona está soñando siempre lo mismo, la misma situación, las mismas escenas, es que el cuerpo está avisando de que hay una enfermedad que está desapercibida, que está por ahí. Y cuando los sueños son distintos, noche con noche, y se renuevan sin cesar, se supone que se goza de muy buena salud, cuando son sueños distintos y renovados cada día que nos vamos a soñar. Obviamente, cuando a una persona se le llegara a privar como un ejercicio de soñar y dormir, empezaría a sufrir alucinaciones y convulsiones, trastornos nerviosos y neurosis. Así que si una persona no duerme, si una persona no descansa, entonces comienza a sufrir estas cosas: alucinaciones, convulsiones, trastornos nerviosos y neurosis. Y de alguna manera se dice, según algunos expertos, que si se deja de soñar, al paso de 3 meses, las personas pueden llegar a morir, según algunos expertos, aunque tengan buena salud física. Obviamente, el lenguaje de los sueños, pues es una conversación con nosotros mismos, es un lenguaje interno que nos llama la atención, es de alguna manera lo que se llama el conocimiento del instinto o conocimiento instintivo, es la herencia genética de la humanidad, y a través de los sueños podemos comunicarnos incluso con otras mentes cuando estamos soñando. Entonces, por eso es muy importante que entendamos que a veces en el lenguaje de los sueños, como las imágenes que estamos mirando, que a lo mejor alguien dice, es que yo he soñado como esa imagen que acaban de poner en el programa de Mundo Alternativo, en el lenguaje de los sueños hay ciertas características. Por ejemplo, la característica de la condensación, que un solo objeto, persona, situación adquiere las características de otras varias. Por ejemplo, el padre, si soñamos a nuestro papá,
o si soñamos a un gigante, es la misma representación, o si soñamos un árbol, es la misma representación, o si soñamos una montaña, o a Dios, o a un rey, es la misma representación que soñar con el papá. También hay la característica, por ejemplo, del desplazamiento. Se van transfiriendo sentimientos o emociones que sentimos por una persona, objeto o situación a otras personas, objetos y situaciones que en realidad son indiferentes o al contrario, como cuando nos soñamos conviviendo felizmente con un enemigo. Ese es el desplazamiento. Y también existe la característica en los sueños que es el simbolismo, que a través de figuras o ideas obtenemos un mensaje. Por ejemplo, cuando alguien sueña pan o fruta en los sueños, significa alimento. Cuando alguien sueña el sol, un sol radiante, significaría la misma vida. Cuando alguien sueña, por ejemplo, una cruz, significaría la fe. Entonces uno tendría que estar al pendiente siempre de los simbolismos más importantes de los sueños. ¿Por qué razón? Porque muchas personas a veces dicen, es que soñé un montón de cosas, soñé toda una historia, y había esto y lo otro, y empiezan a comentar su sueño, y tienen muchas cosas. Pero a veces tenemos que tomar nota, o tomar en cuenta, que hay cierto elemento, o ciertos elementos significativos que más llamaron nuestra atención de los sueños. Puede ser toda una historia, pero en el sueño a lo mejor hubo un elemento en particular que ese es el que te va a dar el mensaje cuando tengas que aprender a descifrar tus sueños. Por eso es muy importante que ahorita que regresemos de este corte te explique más cosas del fascinante mundo de los sueños. Ya regresamos a su programa de Mundo Alternativo. Pues este fascinante mundo de los sueños que estamos analizando es muy importante como la vida misma.
porque mucha gente requiere de estar al pendiente de lo que sueña y además, obviamente, del descanso que tiene cotidianamente. Por ello, sí es importante que entendamos que los sueños son de mucha utilidad, ¿sí? Y aunque a veces tengamos, como en algunas imágenes que estamos observando, sueños así medio raros, medio feos, medio desastrosos, es importante entender que según algunos expertos, la utilidad de los sueños consiste en que primeramente desahogamos nuestras emociones. Si en la vida cotidiana, despiertos, quisimos a lo mejor desahogarnos de un coraje, de alguien que nos hizo algo malo y no lo pudimos hacer, en el sueño nos desahogamos. También los sueños fortalecen nuestras fantasías, ¿sí? También los sueños nos muestran la memoria pasada. También los sueños encierran mensajes. O usted que nos está escuchando y que nos está mirando a través de su pantalla de la televisión o a través de su computadora, mi pregunta sería, ¿ha llegado ahora que está grande, ahora que es adulto usted, a recordar algún sueño que tuvo en su infancia? Es una pregunta interesante porque algunas personas han hecho referencia de eso, que se han acordado de un sueño que tuvieron en determinado momento de su vida en la niñez y hasta recuerdan en qué edad tuvieron ese sueño. Entonces, como nuestra mente, el mundo de los sueños es un archivo de información, pues toda esta información es codificada, que nos lleva a encontrar respuestas reales. Es un archivo de datos de nuestra vida cotidiana, pero guardado en nuestro inconsciente y en nuestro subconsciente. Porque de alguna manera, con este archivo de información, resolvemos problemas pendientes y conversamos con nuestro inconsciente, ¿sí? ¿Cuántas personas a veces se van a dormir un rato para relajar la mente y encontrar respuestas de alguna situación que están viviendo? Porque eso es precisamente para solucionar los problemas. Muchas personas, como yo les decía, después de dormir encuentran como mejores soluciones porque como que la mente se refresca. Por eso la gente tiene la costumbre de decir esa frase que mencionan así, lo tengo que consultar con la almohada, ¿sí? ¿Por qué? Porque el cerebro codifica los datos del problema. También se busca en los propios archivos del inconsciente posibles situaciones parecidas para encontrar opciones de solución. También en nuestro cerebro se relaciona la información y se actualiza la información, ¿sí? Y el problema después lo vamos a ver con claridad y se va a solucionar porque vamos a encontrar precisamente las respuestas adecuadas. Porque de alguna manera siempre estamos conversando con nuestro interior, sobre todo cuando estamos soñando. Y una de las funciones de los sueños es ponernos en paz con nuestra conciencia. ¿Cuánta gente dice, yo duermo muy bien porque tengo la conciencia tranquila? ¿Sí? Porque de alguna manera, como yo te explicaba, el soñar nos pone en paz con nuestra conciencia. Y gracias a los sueños podemos eliminar, digerir y asimilar información buena o mala, y así evitamos enloquecer o convertirnos en destructores a causa del odio y la amargura, porque los sueños, pues de alguna manera, pues nos ayudan mucho a entender muchísimas cosas. Y como estamos viendo en las imágenes que están ahorita pasándonos, pues hay muchos tipos de sueños, del espacio exterior, que volamos, que soñamos personajes, que soñamos paisajes, que soñamos situaciones. Y a veces los sueños, o con los sueños, también podemos hacer una previsión del futuro, porque hay sueños que son premonitorios, es decir, que son con información que ya poseemos y que nos suponemos de lo que podría ocurrir. Esos son los sueños premonitorios. Hay sueños predictivos, que sin conocimiento alguno conocemos algo que sucederá, que podría suceder, porque de alguna manera los sueños también nos llegan a advertir, ¿sí? Y de alguna manera es importante siempre recuperar nuestros sueños. ¿Y cómo podemos recuperar nuestros sueños? Aquellas personas que dicen, es que yo nunca me acuerdo de lo que soñé, o yo nunca sueño. Les vuelvo a mencionar, sí se sueña, solamente que la gente no lo recuerda o lo anuló precisamente por esa situación de
de que estamos ocultando cierta cosa que nos dio pena en el mismo sueño. Entonces, por ejemplo, si queremos recuperar nuestros sueños con mayor facilidad, tenemos que despertar con naturalidad, ¿sí? Con calma. Tratar de no usar medicamentos como somníferos, antidepresivos, tranquilizantes. Y obviamente, pues si queremos trabajar con los sueños y recuperar nuestros sueños, no ingerir pues ningún tipo de droga ni alcohol. Entonces, para que haya una buena condición del sueño o de los sueños, debe de haber un ambiente favorecedor. Obviamente debe de haber una calidad de la cama, ¿sí? Porque si van a tener una cama que esté ahí con los resortes de fuera y que te clavan ahí, pues vas a estar soñando que alguien que te está acuchillando, pero es el resorte que te está clavando ahí en la costilla. La orientación de la cama también tiene que ver porque hay personas que no soportan dormir a algún punto cardinal. El único punto cardinal que se recomienda por los que saben de biomagnetismo es el sur. Es el único punto cardinal que no es recomendable para la salud humana. No dormir con la cabeza hacia el sur. Cualquier otra posición es excelente, el norte, el oriente y el poniente. También, si quieres descansar bien, y no solamente soñar, sino descansar bien, trata de evitar los ruidos externos. Entonces, cierra bien la puerta de tu recámara o pon cortinas gruesas para que no entre demasiada luz a tu habitación, porque si eres de los que se espanta, como dicen, me espantó el sueño, la luz, pues trata de poner tu habitación un poco más oscura. Dormir desnudos preferentemente se recomienda no solamente para cuestión de salud, ¿sí? Sino también para tener una relajación más grande y soñar de mejor manera. Y es importante que antes de dormirte, pues no hayas cenado demasiado o tendrías pesadillas, dicen algunos. Pero también hay que recordar que si te relajas un poquito antes de dormirte, tendrás sueños más lúcidos y más claros. Y siempre mantener la idea, cuando te vas a ir a dormir, de recordar lo que soñaste, porque es muy importante esta situación. Y pues como hemos estado mirando en las imágenes, pues hay cosas muy interesantes que a veces podemos soñar, que a veces decimos, ¿por qué habré soñado esto? ¿Por qué a veces me veo como un gigante? ¿Por qué a veces me observo con ciertas características diferentes? Que es muy distinto, como ya lo habíamos platicado, en un programa anterior con nuestra amiga Gloria Cepeda, que nos vino a platicar de los viajes astrales, que cuando uno se sueña a sí mismo y que se jala un dedo, o se jala la nariz, o se jala una oreja y esta se estira, entonces no es un sueño, es un viaje astral. Entonces es muy importante inclusive entender aquellos sueños en los que uno es como el protagonista, ¿sí? Que está viviendo esa aventura o esa historia. O hay veces que uno se mira a sí mismo en el sueño como si fuera una película que estás observando, te miras a ti mismo. Entonces tendrías que analizar muchas cosas en tus sueños, si tus sueños son en blanco y negro, si tus sueños son raros. Por ejemplo, si alguien soñara este barco que está en la arena, pues podría significar un estancamiento. Si alguien, por ejemplo, soñara una imagen como la que tenemos ahorita en la pantalla, con una mujer vestida de negro y así muy sombrío, con muchas nubes negras, podría significar tristeza o depresión. Entonces, habría muchas cosas que analizar, sobre todo si nosotros sabemos dirigir los sueños. Porque, por ejemplo, cuando tenemos un sueño dirigido, es aquel sueño en que nosotros cambiamos o modificamos las características del sueño. Es decir, estamos soñando algo y no nos gusta cierta situación del sueño y lo podemos cambiar en el sueño. Ese es un sueño dirigido. Y un sueño lúcido es el que se da de manera general y de manera natural. Es decir, no podemos cambiar nada y solamente dejamos que fluya el sueño de forma natural. Entonces siempre es muy importante recordar los sueños o tratar de recordarlos. Recordar lo soñado es muy fundamental y por eso, si tú tienes la inquietud o el interés de empezar a trabajar con tus sueños, pues es muy recomendable que luego despertando, grabes con tu celular o una pequeña grabadora lo que soñaste, o lo dibujes en una libretita, o escribas lo que has soñado. Eso es muy importante, porque a veces, como les digo, algunos sueños son demasiado fantásticos y otros sueños son demasiado
simples, tranquilos, sencillos, y sobre todo hay que tener cuidado, como yo te he venido explicando, de aquellos sueños en los que se está repitiendo y repitiendo y repitiendo una misma escena. ¿Por qué? Porque a lo mejor nuestro cuerpo nos está indicando de una posible enfermedad que está por ahí, que tenemos por ahí. Entonces, es muy importante el relajarnos, es muy importante el dejarnos llevar por los sueños, pero si un sueño no te está gustando, también es válido que tú, en tu mismo mundo de los sueños, tal vez preguntes por qué estás soñando esa situación, qué significaría para ti en ese momento, porque a veces tenemos que asociar el sueño con lo que estamos viviendo en la vida en ese momento, tenemos que analizarlo. A ver, estoy viviendo cierta situación en mi vida, ¿por qué habré soñado tal situación o tal circunstancia? Y por ello es que uno, como yo te mencionaba, debe de estar al pendiente de escribir, de grabar, de dibujar lo que soñemos, porque esto nos ayudaría a entender de mejor manera nuestros propios sueños. El mejor intérprete de los sueños sería uno mismo, pero esto previamente, si tú hubieses ya conseguido o hubieses leído algún libro que sea de tu gusto, que sea de interpretación de sueños, para que más o menos vayas asociando qué significaría soñar a lo mejor tal elemento o tal circunstancia, para que de esa manera pues tú puedas como ir entendiendo este fascinante mundo de los sueños. Y de alguna manera pues sí entender que hay cosas muy interesantes que podríamos nosotros valorar, porque pues los sueños son muy buenos y sobre todo pues nos pueden servir para muchas cosas. ¿Cuántas personas a lo largo de la historia de la humanidad han tenido que soñar precisamente sus proyectos, sus planes, sus propósitos, y después se han hecho realidad? ¿Sí? Muchos inventores, tal vez llegó ese gran invento que llegaron a crear a través de los sueños y después lo llevaron a la realidad. Entonces, por eso es muy importante que estemos al pendiente de los sueños. Y ahorita regresamos, vamos a un corte.
Tantas cosas tan interesantes que podríamos encontrar en la interpretación de los sueños. Y sobre todo, cuántos sueños se pueden llegar a ser realidad, sobre todo los sueños que son muy reales, por así llamarlos, que podemos llevarlos a cabo. Por ello es importante, por ejemplo, cuando empieces a recopilar tus sueños, que tomes en cuenta las siguientes características. Por ejemplo, conseguirte una libretita, ¿sí? Conseguirte una especie de agenda de sueños o un diario de sueños. Y primero, la fecha del día que soñaste, la fecha del sueño. Es muy importante eso. Un título con el que identifiques el sueño, ¿sí? A lo mejor fue el viaje al cosmos o fue el paseo por el bosque. Un título que identifiques al sueño. Y después relatar el sueño propiamente. Y obviamente dentro de tu relato pues vas a explicar aquellos elementos que más te llamaron la atención en tu sueño. Por ejemplo, inclusive entre las observaciones que debes de anotar es si el sueño fue dirigido o fue natural, fue normal, si fue en blanco y negro o fue a colores tu sueño, si había ciertos colores dominantes, por ejemplo, qué sentimientos o impresiones nos produjo ese sueño cuando lo estábamos soñando. Entonces, ir explicando poco a poco es como si tú hicieras una reseña de una película. Vas explicando todo eso que soñaste. Si fue un sueño muy misterioso, muy raro, muy confuso, o un sueño muy claro, muy nítido, con elementos muy cotidianos, o con recuerdos de tu infancia, etcétera, ¿no? Y al final vas a poner la conclusión o tu análisis de tu sueño. Porque para la interpretación de los sueños, como los sueños son una proyección de nosotros mismos, a veces solo nosotros podemos interpretar los sueños. Tal vez podrías tú consultar con un terapeuta, con un psicólogo que te ayude a interpretar tus sueños, pero tú mismo, tú misma, tienes que aprender a interpretar tus propios sueños, ¿sí? Y para que tú mismo interpretes tus propios sueños, hay unas características que ojalá las puedas anotar mientras estamos viendo estas imágenes tan interesantes, como es siempre tener un diccionario de símbolos universales o un diccionario de sueños a la mano, en tu cabecera, en tu buró, ¿sí? Otro requisito sería no interpretar todos los sueños, pues algunos no tienen gran importancia. A lo mejor si soñaste que estabas tú mirando un atardecer y nada más pasaba eso, que tú estabas sentado ahí mirando un atardecer y el atardecer y nada más el atardecer, pues no hay ningún elemento más que el atardecer. Pero si en el sueño, por ejemplo, pasó un avión y pasó un barco y pasaron unos pájaros y pasó una carreta, o sea que ya hay más elementos, entonces sí sería motivo de interpretación. Pero si nada más estás soñando un solo elemento, pues podrías tú no interpretar ese sueño. También no partir de ninguna opinión, idea o actitud para no parcializar o prejuiciar el significado. Es decir, ya porque soñaste tú monstruos, ¿quiere decir que te van a salir los monstruos en la vida real? No, simplemente esos monstruos son tus miedos o tus temores, pero no significa que realmente te vayan a aparecer ahí las brujas y vayan a bajar los ovnis y se te vaya a aparecer el dragón y se te vaya a aparecer el fantasma y vayas a ir a un panteón y se te va a aparecer el chupacabras o te va a caer un cohete encima. O sea, no hay que emitir juicios antes, ¿sí? También no asustarnos con los sueños inmorales, crueles o espantosos, que si en el sueño matamos a alguien, que si en el sueño nos vemos desnudos, que si en el sueño te ves a ti mismo besando a un amigo de tu mismo sexo, pues no tendría nada de malo en el sueño, simplemente está significando algo interesante, pero no quiere decir nada en particular. También, cuando no comprendamos un sueño, no debemos empeñarnos en querer interpretarlo a toda costa. Simplemente dejemos que pasen algunos días y verás que pronto te va a llegar como la respuesta de por qué soñaste eso. No sé si te ha pasado eso, tú que estás mirando el programa, que a veces sueñas algo y no lo entendiste y pasaron semanas y te acuerdas y dices,
ya sé qué significaba este sueño que tuve, ¿sí? También es muy importante analizar los sueños según el ámbito en que ocurre o que de alguna manera tenemos el mensaje o consejo, ¿sí? Por ejemplo, si el consejo o el mensaje es a nivel físico, si el consejo o mensaje es a nivel emocional, si el consejo o mensaje es a nivel mental o a nivel espiritual. Y prestar atención especial a los sueños que nos impresionen vivamente o que se repitan con frecuencia, porque dan un mensaje urgente o importante. Te lo repito esto, presta mucha más atención especial a esos sueños que te impresionan de manera muy grande o que se están repitiendo mucho, con frecuencia, cotidianamente, diariamente en tu vida, porque están dando un mensaje urgente o muy importante. Entonces, el mundo de los sueños es fascinante y es cuestión de uno un día sentarse a leer un libro que te hayas comprado, que te hayas conseguido, que te hayan prestado. Yo, por ejemplo, en lo personal, debo de tener en mi biblioteca como unos 15 o 20 libros diferentes, mi estimado Parchís, 15 o 20 libros diferentes de interpretación de sueños. ¿Por qué? Porque a lo mejor, si un libro no me da una explicación muy clara, un autor de ese libro no me da una explicación muy clara de X sueño, a lo mejor otro autor y otro autor me amplían el concepto o la idea. Por eso sería como conveniente, si tú te quieres dedicar a escrutar, a analizar, a interpretar tus sueños, que tengas a la mano, pues por lo menos más de un libro de interpretación de sueños que te puedan servir para entender ese fascinante mundo que si lo pudiéramos usar a nuestra conveniencia, en nuestro beneficio, podríamos encontrar respuestas, soluciones, ¿sí? Podríamos entender muchos propósitos de la vida, que a veces la gente dice, pues es que yo no sé cuál es mi misión, cuál es mi destino, cuál es mi propósito de estar en este mundo, y a veces los sueños nos enseñan todo eso. ¿Cuántas personas a veces sueñan inclusive fenómenos de la naturaleza y de repente suceden al otro día o a la semana? Porque de alguna manera estamos conectados con la propia naturaleza. Por cierto, hoy es Día de la Madre Tierra y es importante que hagamos algo importante, no solamente en este día, sino todos los días hagamos un acto de bondad, un acto bondadoso, un acto positivo por nuestro planeta, por nuestra Madre Tierra, por nuestra Pachamama. Por ello es importante siempre estar en conexión con la naturaleza, porque si hacemos eso, pues entonces nos va a ir de mejor manera en la vida para entender muchos propósitos y muchos fenómenos que nos van sucediendo en la vida. Entonces, conforme uno va ayudándose a interpretar los sueños, pues como que va entendiendo muchas cosas, por qué soñé esto, por qué soñé lo otro. Es como algo que yo soñaba y dibujaba desde pequeño. Una casa siempre con unas mismas características desde niño, desde primaria lo hacía, desde más o menos segundo de primaria hasta más o menos quinto de primaria, dibujaba siempre ese sueño que tenía de una casa que tenía ciertas características, siempre dibujaba esa casa, siempre lo hacía. ¿Y qué fue sucediendo? Que ya de adulto, esa imagen, ese sueño, ese dibujo, se convirtió en lo que realmente hoy es la casa en la cual vivimos. Entonces, es interesante que nosotros analicemos los sueños, como yo te comentaba, que no te espantes de los sueños aparentemente inmorales, de los sueños feos, porque a veces, por ejemplo, soñar que matas a tu enemigo, que matas a un vecino, no quiere decir exactamente que lo vas a matar, sino simplemente es como si te estuvieras desahogando de algún sentimiento que tienes hacia esa persona, y es como una liberación de esa energía que no debes de seguir acumulando en tu vida, porque a lo mejor en la vida real, en la vida cotidiana, pues no puedes ir a hacer las paces porque pasaron muchos problemas con esa persona, y en el sueño pues se te da la oportunidad de desahogarte, y pues qué bueno que llegó nada más hasta el sueño. Entonces es importante que no nos asustemos con sueños que parezcan inmorales, que parezcan muy malos, porque simplemente estamos como liberando alguna cuestión tóxica que traemos, alguna necesidad muy interna que traemos, que queremos soltar, que queremos liberarnos,
y que es importante que lo soltemos porque si no vamos a estar agobiados y tensos y tensos y tensos. Hay personas, por ejemplo, que se van a dormir un ratitito, una siestecita de 15 minutos, de media hora, y sueñan, ¿sí? Porque el cuerpo se relaja de tal manera, porque ocupan dormirse ese ratito, que sueñan y a veces ahí encuentran las respuestas que no encontraron durante toda la noche, en una siestecita pequeña, durante el día, ahí se puede encontrar una respuesta. Vamos a un corte y ahorita regresamos con cosas muy interesantes. No le cambie. Ahorita me estaba comentando nuestro camarógrafo Parchís que soñó hace días que estaba como discutiendo o peleando con una persona de aquí del mismo canal de Radio Tele, pero yo le explicaba que según por lo que él me dijo de su sueño, que tal vez representaba en esa pelea que tuvo con esa persona la necesidad como de llegar a acuerdos, la necesidad como de platicar algunas cosas para que todo funcionara adecuadamente. Y pues ya me dijo ahorita Parchís que sí era como esa la interpretación que pensaríamos que sería lo más indicado. Entonces, antes de que se me olvide, porque vamos a ver unas imágenes, pues yo también quiero desearle que se le cumplan todos sus sueños a partir de este momento a nuestra estimada Lupita, que está en el área técnica, porque es su cumpleaños el día de hoy. Entonces, a Lupita, de nuestra área técnica, yo le deseo
mucho éxito y que todos sus sueños se hagan realidad. Y de parte de todo el área de aquí de Radio Tele, le damos un fuerte abrazo y una gran felicitación a nuestra estimada Lupita y a cualquier persona que el día de hoy esté cumpliendo años. Entonces, ya habiendo dado el aviso parroquial, vamos a ver unas imágenes para ir viendo cómo es muy sencillo a veces interpretar los sueños, para que usted como que más o menos vaya entendiendo cómo sería este fenómeno de la interpretación de los sueños, porque sí es importante que uno interprete, pero sin necesidad de fanatizarnos. Por ejemplo, a veces tenemos sueños, como estas imágenes, que a veces nos parecen como extrañas, y cuanto más extrañas son las imágenes es que traemos una confusión interna, ¿sí? Cuando más extrañas sean las imágenes que tenemos en el sueño, hay una confusión o hay un caos emocional o espiritual o mental, ¿sí? Entre más extraño sea el sueño, ¿sí? Cuando las personas sueñan con la naturaleza, es que es como la necesidad de empezar a trabajar con cuestiones de salud integral, donde se tengan en cuenta también situaciones de empezar a tomarse unas hierbitas o comer más frutas o comer más verduras. Cuando soñamos paisajes como de lugares fantásticos, como de lugares así muy bonitos de nuestro planeta, es como nuestra necesidad de viajar. A lo mejor no podrías ir hasta la India a visitar el Taj Mahal o hacer un viaje al espacio, pero es tu necesidad de viajar para desahogarte, porque un sueño de viajes significaría la necesidad de escaparte un poquito de la rutina, ¿sí? Entonces, en estas imágenes que estamos observando, que tal vez digas tú, ay, mira, como eso es como lo que yo soñé, pues obviamente pues puede haber muchas interpretaciones, pero siempre, como yo te explicaba, aquella imagen que más te llame la atención, o aquellos elementos que más te llamen la atención de tu sueño, son los que debes de tomar en cuenta, ¿sí? Si soñaste, por ejemplo, un castillo, ¿sí? Si soñaste un árbol, aunque haya muchos elementos, pero el árbol te llamó más la atención, tienes que tomar en cuenta ese elemento. A veces soñamos seres fantásticos, y los seres fantásticos podríamos relacionarlos con personas que están en nuestra vida cotidiana, familiares o amistades, y dependiendo de cómo los soñamos esos personajes, en el sueño, su relación en el sueño, es como es nuestra relación en la vida cotidiana, si es buena, si es mala, si traemos así como ganas de ahorcarlos, si estamos en conflicto, etc. Entonces, todos los personajes que a veces soñamos tienen relación con personas de la vida cotidiana que tienen que ver precisamente con asuntos que estamos pasando en la vida, ¿sí? A veces soñamos sueños de volar, que significa la necesidad de liberarte de algunas cosas, ¿sí? A veces nos llama mucho la atención ciertas escenas como del pasado. Entonces quiere decir que en ese momento ese sueño está como tratando de buscar información acerca de una posible vida pasada que tú tuviste. A veces soñamos con personas desconocidas, que no las asociamos con nadie, pero puede ser que ese sueño te indique que vas a conocer una persona nueva en tu vida. Eso podría significar. Entonces, poco a poco nosotros podemos ir como analizando e interpretando los sueños entre sueños como muy normales, sueños fantásticos, sueños muy raros, sueños que dan miedo, como las famosas pesadillas. Entonces, si nosotros nos vamos acostumbrando a entender que los sueños, por muy feos que sean, nos pueden ayudar a entender un poco más nuestro propio ser, pues entonces nos va a ser de mucha utilidad poder trabajar con ellos precisamente para que logremos ese propósito. Y tú, poco a poco, mientras tú sueñas cotidianamente, pues lleva a cabo tu agenda de los sueños, porque te va a ser de mucha utilidad. Y sobre todo, pues trata al máximo de descansar para que puedas soñar más a gusto, porque si no sueñas, pues entonces no vas a poder encontrar muchas respuestas. Yo conozco muchas personas que a veces no duermen mucho porque tienen mucho que hacer en la vida, pero tienen que descansar, tienen que darse la oportunidad también de darle a su cuerpo lo que necesitan, porque a veces podemos, como los sueños que tuvo aquel allá en Egipto, José el soñador, me acuerdo, que soñaba las vacas gordas y las vacas flacas,
y que significaban los tiempos de bonanza, los tiempos de prosperidad y los tiempos de hambre, los tiempos así de tristeza y todo eso. Entonces, hay en la historia muchos ejemplos de sueños que se han tenido por parte de personas, digamos, importantes a nivel de la literatura, a nivel de la religión, como cuando iba a nacer el pequeño Siddhartha Gautama, que después se llamaría o se conocería como el Buda. Su mamá soñó, antes de concebirlo, un elefante blanco que llegaba a saludarla. Entonces era una señal fantástica de un ser extraordinario que iba a llegar a la vida. Los que sueñan a veces cosas de comer es que a lo mejor tienen hambre, ¿sí? Se fueron sin dormir, y a veces, dependiendo de lo que soñaste de comida, pues es lo que tienes antojo, ¿sí? A lo mejor tú por cuestiones de salud no puedes comer ciertas cosas, pero estás soñando que te comes aquello que te haría daño, pero es como ese deseo inconsciente de quererlo como comer eso. Entonces hay tantos sueños tan interesantes, como un gallo que podría representar que tenemos que madrugar, por ejemplo, ¿sí? Personajes de la historia. Entonces hay muchas cosas tan interesantes que podríamos nosotros soñar. No sé cuánto tiempo me quede, mi estimada Lupita, sino para ya ir despidiendo. Pero sí es importante que analicemos los sueños, que trabajemos con ellos, que de alguna manera trabajemos con esa situación tan positiva que nos pueden brindar nuestros sueños, para poder entender que hay un fascinante mundo que podríamos trabajar también. Entonces, pues, es necesario hacer ese llamado a nuestro inconsciente, a nuestro subconsciente, para que rescatemos de ahí la información, ese archivo de vivencias. Algunas personas tienen así como muchos lockers y ahí hay muchos archivos, y nos estamos despidiendo. Muchas bendiciones, buen provecho y nos vemos para la próxima. Gracias, Mundo Alternativo a sus órdenes. Televisión como debe ser.